Los últimos momentos. El 21 de abril de 2025, el mundo entero se detuvo al recibir la noticia de la muerte del Papa Francisco. Con 88 años, el pontífice argentino dejó un legado de cercanía y reformas que sorprendió al mundo. Sin embargo, su partida fue rápida y repentina, dejando muchas preguntas sin respuesta. Aunque el Vaticano no ha ocultado las circunstancias de su muerte, hay una serie de incógnitas que no se han explicado completamente. La sensación de vacío y desconcierto se apoderó de los fieles y de los analistas, quienes aún tratan de entender qué dejó realmente Francisco para la Iglesia católica. Su papado fue una de las épocas más cambiantes para la Iglesia. Intentó acercar a la institución a los problemas más contemporáneos, desde la pobreza hasta los derechos humanos. No obstante, al final de su vida, algunas de sus reformas más ambiciosas aún estaban en el aire. Muchos se preguntan si su muerte, ocurrida en un contexto tan incierto, acabó con una visión que, para muchos, representaba la única posibilidad de modernización de la Iglesia. Y aún más importante, ¿quién tomará su lugar y qué rumbo seguirá la Iglesia después de su muerte? El Papa Francisco dejó una huella profunda no solo en los católicos, sino también en personas de diversas creencias y convicciones. A pesar de las tensiones internas dentro del Vaticano, su figura representaba un punto de esperanza para quienes esperaban una Iglesia más inclusiva. Pero ahora, con su muerte, las dudas sobre el futuro de la institución se hacen más presentes. ¿Quién continuará su legado y cómo se manejarán las reformas que él impulsó? La muerte de Francisco ha dejado una grieta llena de incertidumbre. El misterio de su muerte. La muerte de Francisco fue repentina y, según los primeros informes, fue consecuencia de un ictus fulminante. A pesar de las explicaciones oficiales, muchos se quedaron con la sensación de que algo más podría estar ocurriendo. Si bien Francisco había enfrentado problemas de salud en los últimos años, incluyendo episodios de fiebre y debilidad, su muerte pareció llegar en un momento inesperado. Las fuentes del Vaticano hablaron de su deterioro, pero las declaraciones oficiales apenas profundizan en los detalles de su condición en sus últimas horas. Existen diversas teorías que sugieren que el Papa estaba lidiando con presiones internas dentro del Vaticano. Algunos expertos creen que Francisco podría haber sido más consciente de los conflictos internos que muchos pensaban. En su último año de vida, se habló de desacuerdos entre los cardenales sobre sus reformas y su enfoque hacia ciertos temas sensibles, como el celibato y la posición de la Iglesia sobre temas como el aborto y los derechos LGBT. Este conflicto dentro de la Curia Vaticana dejó abierta la pregunta: ¿su salud empeoró por la carga de esos desafíos o hubo algo más detrás de su fallecimiento? Otra teoría, que ha tomado fuerza en algunos círculos, sugiere que la muerte del Papa podría haber sido más que un simple accidente. Algunos mencionan que Francisco podría haber estado presionado a abandonar el cargo, como ocurrió con algunos de sus predecesores, o que fuerzas dentro del Vaticano pudieron haber influido en su salud. Si bien estas teorías no tienen una base sólida de evidencia, la falta de respuestas claras alimenta la especulación. ¿Acaso estamos ante una muerte que ocultó secretos que solo unos pocos conocen? La sombra de la duda sobre su fallecimiento no desaparecerá fácilmente. El legado que dejó y los secretos por descubrir. Francisco dejó una marca indeleble en la Iglesia, pero su papado también estuvo marcado por tensiones internas. Su visión de una Iglesia más inclusiva y cercana a los más necesitados contrastaba con la tradición conservadora que sigue siendo fuerte dentro de la Curia Vaticana. Durante años, Francisco luchó por cambiar estructuras dentro de la Iglesia que parecían inamovibles,
pero su enfoque no siempre fue bien recibido. Muchos de sus opositores dentro de la Iglesia se sintieron amenazados por sus reformas, especialmente aquellas que cuestionaban el dogma tradicional. Una de las preguntas más importantes que dejó su muerte fue si su visión de una Iglesia más inclusiva, moderna y conectada con los problemas sociales será continuada. ¿Será su sucesor alguien dispuesto a continuar sus reformas? ¿O se retomará un enfoque más tradicionalista que podría frenar la modernización de la Iglesia? La polarización dentro de la Iglesia ya estaba latente antes de su muerte, y el vacío dejado por Francisco puede intensificarla aún más. Su sucesor, quien quiera que sea, se enfrentará a un reto monumental: mantener el equilibrio entre la tradición y el cambio. Sin embargo, a pesar de las tensiones, no cabe duda de que Francisco tuvo un impacto profundo fuera del Vaticano. Su mensaje de paz, justicia social y reconciliación resonó en todo el mundo. Como líder religioso, fue un defensor de los más pobres, de los refugiados y de quienes más sufrían. Su muerte ha dejado un vacío que se siente tanto en los pasillos del Vaticano como en las calles de las ciudades donde sus palabras fueron escuchadas con esperanza. Sin embargo, ese legado es ahora un campo de batalla por definir. ¿Quién será el próximo en tomar la antorcha y qué dirección tomará? La cuestión de su sucesor. La elección del sucesor de Francisco es uno de los eventos más trascendentales que vivirá la Iglesia en los próximos años. En el pasado, el cónclave que elige al Papa ha sido un proceso lleno de misterio y especulación. Sin embargo, tras la muerte de Francisco, las preguntas se multiplican. ¿Quién será el hombre o la mujer capaz de llenar el vacío dejado por un pontífice tan influyente? Algunos creen que el próximo papa debería ser alguien que continúe con las reformas de Francisco, mientras que otros opinan que la Iglesia debería regresar a sus raíces más conservadoras para asegurar la unidad y la tradición. El proceso de selección está influenciado por numerosos factores, entre ellos el contexto político global, las relaciones dentro del Vaticano y la situación interna de la Iglesia. Los cardenales se encuentran en una encrucijada. Si eligen a un conservador, ¿traerán de vuelta el antiguo enfoque de la Iglesia? ¿O apostarán por un papa que continúe la senda de Francisco y sus reformas? Este dilema determinará la dirección que tomará la Iglesia en las próximas décadas. Muchos observadores han señalado que el próximo papa deberá enfrentarse a un mundo cada vez más secularizado y fragmentado. La Iglesia católica ya no tiene el mismo peso que en siglos anteriores, y su relevancia está siendo cuestionada. El sucesor de Francisco deberá ser una figura que atraiga tanto a los fieles como a los jóvenes, que se identifiquen con un papa que los escuche y los guíe en tiempos de incertidumbre. Esta será una elección que marcará un antes y un después en la historia de la Iglesia. Las teorías y la conspiración, tras la muerte de Francisco, han comenzado a circular diversas teorías sobre las causas de su fallecimiento. Algunos argumentan que la salud del Papa había sido debilitada por años de estrés y presión debido a su lucha interna con los elementos conservadores de la Iglesia. Otros, más oscuros, sugieren que su muerte podría no haber sido tan simple como un problema de salud. ¿Existió algún tipo de presión dentro del Vaticano que lo llevó a un estado de salud tan crítico? Las respuestas siguen siendo evasivas. Una de las teorías más comentadas es que Francisco podría haber estado enfrentando amenazas ocultas dentro de la Iglesia, personas que no estaban de acuerdo con sus reformas. Algunos creen que la resistencia dentro de la Curia Vaticana pudo haber causado un deterioro acelerado de su salud. La falta de transparencia en las últimas horas de su vida solo alimenta estas especulaciones.
¿Acaso las tensiones internas dentro del Vaticano finalmente cobraron un precio tan alto? Aunque estas teorías no han sido confirmadas, la ausencia de respuestas claras deja un vacío que muchos intentan llenar con especulaciones. La muerte del Papa Francisco no solo generó tristeza, sino también una ola de misterio y desconfianza sobre lo que realmente ocurrió. ¿Cuánto sabemos realmente sobre los últimos días del Papa? ¿Y cuánto nos está siendo ocultado? La verdad permanece en las sombras, esperando a ser desvelada. El Papa Francisco nos dejó un legado importante, pero también un mar de dudas. Su muerte no ha hecho más que abrir nuevos interrogantes sobre el futuro de la Iglesia Católica y su lugar en el mundo moderno. ¿Será capaz la Iglesia de encontrar un sucesor que continúe su visión, o se verá forzada a regresar a un enfoque más tradicional? La próxima elección papal será una de las más importantes de la historia reciente. La muerte de Francisco, aunque triste, también es un recordatorio de la fragilidad humana y la inevitabilidad del cambio. Sin embargo, los misterios que rodean su partida y las preguntas sin respuesta seguirán siendo temas de conversación y especulación por mucho tiempo. Mientras tanto, el mundo espera la elección de un nuevo Papa, con la esperanza de que la luz de Francisco siga iluminando el camino de la Iglesia. Ahora, solo el tiempo nos dirá qué camino tomará la Iglesia, pero lo cierto es que, mientras tanto, su mensaje de paz, justicia y compasión permanecerá vivo en millones de corazones. ¿Qué piensas tú sobre su legado y sobre el futuro de la Iglesia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más contenido y no olvides darle like si este video te hizo reflexionar. Hasta pronto. Los últimos momentos.